Continuamos con Sentido Común. Me acompaña Victorio Pirillo, que es el secretario general del Gremio de Trabajadores Municipales de Vicente López. Además, uno de los que yo convoco habitualmente para analizar, despojado de toda vehemencia y también de toda bandería política, sobre situaciones puntuales. Y en este caso puntual, Argentina está atravesada por diferentes cuestiones que tienen que ver. Por un lado, la comprobación del saqueo durante más de una década, ¿sí?, que todavía no sabemos el volumen. Y por el otro lado, el corregir el saqueo significa reacomodamiento y aumento de precios. Precios que no se tocaron para promover el saqueo, porque si no importábamos gas o petróleo desde afuera, había menos saqueo. Ahora, se tenía que importar porque a los de acá directamente los obligábamos a vender. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bueno, nosotros grabamos el viernes, el jueves en Olivos fue un epicentro del malestar social. La gente salió espontánea, pero ¿vos crees que hubiera habido más gente en la calle si no hubiera habido partidos políticos? Obviamente que sí. Creo que cuando las manifestaciones es legítima y verdaderamente con mucho derecho, porque este desmadre que se ha efectuado respecto de las facturas que están llegando hacen prácticamente imposible a la gente poder afrontar ese pago. Si no hubiera habido tantas banderas políticas, yo por ejemplo como dirigente que estoy apoyando ese movimiento de reclamo, que lo considero justo por parte del pueblo, pero interpreto que como dirigente, si estoy ahí, lo estoy tiñendo políticamente hacia un lado o hacia el otro. Y creo que se desnaturaliza, y aquellos que van y plagan todas esas manifestaciones con consignas que son políticas, desvirtúan el reclamo y hace, en el fondo, perdónenme, terminan jugando para el gobierno de turno, ¿no? Porque hace que el poder de turno se ampare en que es político y desnaturaliza un poco el reclamo que es justo por parte de la población. En el pasado se hablaba del cacerolazo como una variante del golpismo de la burguesía argentina. Esto lo manifestaba el kirchnerismo desde que era gobierno y se oponía a este tipo de manifestaciones. ¿Por qué crees que trocó eso y ahora se transforma también en motivador de los cacerolazos? Porque en la Argentina nadie soporta que gobierne otro. Acá es un problema de quién maneja el bastón, de quién accede al poder y de quién se beneficia a través de la llegada al poder. En síntesis, hay un eterno perjudicado. El saldo del gobierno anterior es claro, 35% de excluidos. Y yo creo que si seguimos con esta tendencia, cuando termine este gobierno va a quedar lo mismo. El único perjudicado siempre termina siendo el pueblo, para mí. Y el trabajador en este caso, no solamente el municipal, digo el trabajador en general, ¿tiene alguna posibilidad de pararse ante esta situación donde antes tenía que soportar el saqueo y además estar impedido de manifestarse porque te mandaban a la FIP directamente a tu casa, o en este caso puntual que tiene permitido todo, inclusive el gobierno retrotrae medidas que adopta en función de la reacción social que provocan esas medidas, pero cuando llega a fin de mes no le va a alcanzar? Bueno, a ver, respecto de la dirigencia sindical a la que usted se refiere indirectamente, yo creo que el error es claro y reiterativo. En las últimas casi 50 años, el movimiento obrero ha pensado que la solución siempre es a través de la patronal, llámese Estado o lo que sea. Entonces, ¿cómo a través de la patronal? Porque se encolumnan a través de presidentes, trabajan para los presidentes y creen que la solución es a través de los presidentes y no a través de la presión que pueden ejercer sus propias organizaciones sindicales. Hace un punto ahí, si ese presidente es peronista o militar. Lo que sea. No, porque cuando eran radicales se partió. Por ejemplo, Alfonsín pudo llegar a manejar el tema del grupo de los 25, que eran oficialistas en aquel entonces. Pero después, si no son militares o peronistas, la masa sindical se mueve en contra del poder político. No es que se mueve en contra del poder político, espera, más allá de eso, que se mueve en contra o trata de buscar más ventajas que la que le da
Fíjese, por ejemplo, ahora, aquellos que eran intendentes, que eran los varones del conurbano, que con Cristina terminaron siendo los gatitos del conurbano, porque sonaba el teléfono de Parrilli y decía que tenía que ir a la cadena nacional y tenía que abandonar todas las actividades que tenían en sus municipios. Hoy que han descubierto que sin la presencia de Cristina dentro del esquema de poder, han recuperado poder ellos como intendentes y han recuperado su rol de intendente y se sientan de igual a igual a negociar con una gobernadora o los gobernadores con el presidente. Que eso antaño no existía. Ahora, respecto a las equivocaciones, para ir del otro lado, de Aranguren y todos esos que lo acompañan, Pratgay, etcétera, resulta algo curioso. Cuando ellos están al frente de sus empresas, las equivocaciones siempre son a favor. Y cuando se ponen al frente del Estado, las equivocaciones siempre son en perjuicio del Estado. No entiendo realmente la mecánica. Usted es muy eficiente para lo suyo y resulta que cuando está a cargo del Estado siempre se equivoca, pero en perjuicio del Estado. Hoy Marcelo no a favor del Bonelli, Estado. en el diario Clarín, digo hoy viernes, porque este programa se graba el viernes, filtró una información que todos sabíamos, que la decisión política del aumento de las tarifas tal cual se dio, la determinó el presidente de la Nación y que Aranguren pretendía hacerlo de otra manera. Yo no creo realmente. Objetivamente creo que Macri ha mostrado un estilo de conducción tanto en Boca como en Capital distinto. Él deja hacer. No es alguien que si dentro de su esquema sobresale como Vidal, estrictamente como político va y lo aplasta, como fue el caso de Menem con Grosso, que cuando anticipó su pretendida... O de Scioli con Cristina. O de Scioli con Cristina. Fíjese que esos son los políticos tradicionales argentinos que cuando uno saca un poco más la cabeza de donde debe, viene toda la artillería y lo aplasta. Acá creo que su forma de ser empresaria, bueno, formará equipos y dentro de estos equipos se los sigue considerando equipos, los deja jugar. No creo que sea así eso. Pero de todas formas, pienso que usted tiene padres, hay gente mayor sin instrucción. ¿Cómo hace para interpretar lo que quiere decir esas facturas en kilovatios, medir los kilovatios anteriores? No, ni yo lo puedo entender, no mi papá, ni yo lo puedo entender. Es imposible saber sobre qué base de cálculo se hace este incremento desmedido que prácticamente obliga a la gente, no es que no lo va a poder pagar. Y encima se han hecho sin las... audiencias públicas. Las audiencias públicas que establece la propia Constitución, o sea, dentro de un marco ilegal. En la provincia de Buenos Aires se reabren las paritarias, ya lo determinó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, convocó a los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que esto también se va a dar en los municipios? Y se tiene que dar, porque si el orden del salario promedio en el país de los obreros va entre 8.500 pesos y 16.000 pesos, y ya tenemos de facturas entre 3 servicios casi 7.000 pesos, obviamente, si a usted le suma un porcentaje más que se insumen los alquileres, obviamente es necesario también reajustar, así como se reajustan las facturas, reajustar el salario, porque evidentemente el 25% que ya dijo Pratgay que para este semestre se cumplía, no se ha cumplido y el propio Pratgay ya anuncia y reconoce una inflación del 42,7% para esta instancia, proyectada a fin de año. ¿A cuánto vamos a llegar? Moyano amplió su conducción en la CGT hasta que se unifique la misma. ¿Crees en la unificación de la CGT o es algo que todos están pateando para adelante para ver qué pasa? No, yo creo que el que asuma la CGT va a tener un problema grave porque tiene que estar al frente de esta etapa de transición donde la crisis y la variable de ajuste es el salario y los despidos. Lo estamos viendo con las pymes, el propio Barrio Nuevo reconoce que 400 restaurantes y cafés ya han cerrado, el sector metalúrgico se ha desplomado y entramos en una etapa, sí, en donde la inflación está bajando, pero a un costo de recesión que es muy alta y que le va a costar a este gobierno mínimamente para reactivarlo entre 7 y 8 meses. Víctor, gracias por estar presente. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común.